Buenas tardes, mi nombre es Carlos Felipe Díaz Linares. Mi grupo está conformado por Keirin Charik Acosta Céspedes y Ángel Leonardo Parado Rodríguez. A continuación vamos a estudiar un poco el capítulo número 7 de la economía de Feducci. Entonces empezamos. En el primer párrafo de este artículo decía como título, el Estado es un proveedor de fuerzas y algunos bienes colectivos. Entonces esto lo que nos decía básicamente era que el gobierno era el encargado de crear entidades, funcionarios y demás personas o, como dije antes, entidades que regularan y mantuvieran el orden en cuanto a los mercados. Esto quiere decir que todos tuvieran como las mismas condiciones y que no fueran a haber como manipulación de precios, manipulación de oferta y demanda, ese tipo de cosas que pueden llegar a afectar al productor y al consumidor, por supuesto. En el segundo párrafo, en el segundo título, dice, algunas intervenciones políticas pueden corregir fallas de los mercados. Entonces, en este apartado, lo que nos dice es prácticamente les está dando las herramientas para que los jueces, las entidades financieras y demás controles que pueda llegar a tener los mercados se vean respaldadas por algunas leyes, normas técnicas, multas, limitaciones, entre muchas más que se pueden llegar a dar por parte del gobierno para controlar de cierta manera el mercado. En el siguiente párrafo decía, el peso del Estado consolidó a la economía mixta. Entonces dice, el gobierno con la relación de entidades que se encargan del correcto desarrollo de la economía y sus normas. Y la limitación que hizo se creara la economía mixta. Esto lo que nos está queriendo decir es que está reuniendo las entidades financieras, las normas, las limitaciones laborales, todo ese tema y todas esas medidas que se toman para el control de la economía. Entonces, todo eso, todo ese grupo, al unirse con el mercado, fue cuando se dio origen a la economía mixta, que la economía mixta se basa en la relación del gobierno con el mercado o con los productores, digámoslo así. El Estado es un proveedor de fuerzas y algunos bienes colectivos. El gobierno es el encargado de generar seguridad y cumplimiento en los derechos de propiedad y contratos, haciendo uso de algunas entidades públicas que se encargan de aplicar correctivos necesarios para el correcto funcionamiento y cumplimiento de la sociedad, como son los jueces, policías, soldados y demás. Esto lo que nos dice es que ellos ya entran a hacer valer los bienes de propiedad o los acuerdos, contratos que podamos llegar a ver, llegamos a encontrar. Entonces, ellos lo que hacen es regular y cerciorarse de que se estén cumpliendo de acuerdo a como lo dice la norma. A continuación, mi compañera seguirá explicándole algunos de los títulos de este capítulo. Bueno, entonces continuando. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los impuestos y las estructuras. Bueno, básicamente se decía que vamos a hablar un poco de las estructuras de los impuestos y los gastos públicos. Se refiere a que en el primer nivel de concentración, casi 3/4 de los recuerdos en Estados Unidos, en 1900, básicamente se daba el 54% sobre la renta, el 36% sobre la nómina y el 5% sobre consumo. Asimismo,
Para los otros había también un 5%. Sin embargo, la composición de los recaudos estatales y municipales que se dieron en 1992 eran muy diferentes, porque sobre las ventas iba el 20%, por el impuesto predial iba el 18%, sobre la renta iba el 14% y sobre las transferencias federales el 18%, y sobre todo por las licencias y los peajes iban 30%. Y básicamente, el gasto publicado en 1905 en el nivel federal concentraba casi el 66% del total y se distribuía de cierta manera. ¿Cómo así? Se distribuía entre la seguridad social, la defensa, los intereses, la pobreza, la salud y otros. La seguridad social contaba con un 22%, los intereses con un 14%, la defensa con 19%, la pobreza con 15%, la salud con 18% y los demás con 12%. Pero en el gasto estatal y municipal en 1992 se distribuía en educación, en asistencia social, autopistas y en la policía, aseo y ambiente. Entonces, en la educación se da un 33%, en las autopistas 7%, en la asistencia social se daba 16% y la policía, aseo, ambiente y lo demás un 44%. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, como decía, de los impuestos. Entonces vamos a hablar de los directos y los indirectos. Los impuestos indirectos son los que en vez de aportar, ellos lo que hacen es agravar las actividades económicas. Es decir, ellos no tienen en cuenta, eso se dan sin tener en cuenta las condiciones de las personas. Las condiciones de las personas que aportan, ellos no tienen en cuenta esos impuestos. Esos impuestos, un ejemplo de ellos puede ser, por ejemplo, si uno se comprara un televisor, no afectaría si la persona tuviera estrato 2 o estrato 3, porque la entidad ahí se cobraría un impuesto que no variaría dependiendo del estrato. Y los impuestos directos sí dependen de las condiciones de las personas. Entonces, si no les importa la actividad económica de la persona, pero sí depende de las condiciones que tenga ella. Bueno, entonces, siguiendo con los impuestos directos, estos pueden ser progresivos y los indirectos regresivos. Bueno, los impuestos se clasifican en progresivos, proporcionales y regresivos. Entonces, los impuestos progresivos se tratan de que cuando el porcentaje de los impuestos aumenta, estos aumentan debido al que crecen los ingresos de la persona. Por ejemplo, el impuesto de la renta, que dependiendo del valor de ingresos que tenga la persona, este va a aumentar. También habla de los proporcionales, que los proporcionales es el equilibrio que debe existir. Es decir, los proporcionales se dan cuando su porcentaje es constante a medida que los ingresos de las personas aumentan. Por ejemplo, cuando uno va a pagar nómina, entonces se tiene que pagar de cierta manera la seguridad social a todos, dependiendo de que ellos tengan un salario más alto o un salario bajo. Se le tiene que pagar de la misma manera la nómina, con los mismos porcentajes. Y bueno, luego hablamos de los impuestos regresivos, que es cuando su porcentaje disminuye. Este disminuye a medida que los ingresos de la persona crecen. Entonces, por ejemplo, el IVA va reduciendo a medida que tú vas a comprar algo más caro. Entonces, estos disminuyen a medida que aumentan los ingresos de la persona. Bueno, continuando, la legislación estatal se configura dentro de los mercados políticos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar. Aquí dice, al igual que en el mercado, al conectarse con todas las relaciones humanas, los políticos se consideran maximizadores potenciales, es decir, se analiza la política como un mercado. ¿Qué quiere decir? Que hablando de política, uno puede asociar la política como un mercado. Entonces, los electores, los patrocinadores que apoyan a los presidentes, concejales y demás representantes de la política son los clientes. Y asimismo, los políticos y los demás representantes son los vendedores. Entonces,
ahí se puede ver un mercado. Entonces, en ese mercado pueden surgir tanto la demanda por regulación y la oferta de regulación. La demanda por regulación surge no solo de los electores, sino también de las organizaciones y de los poderosos grupos organizados. Y la oferta de regulación se genera por los partidos políticos durante los periodos electorales. Bueno, continuando. Los mercados políticos presentan dificultades especiales. Entonces, seguimos hablando, viendo en la política como un mercado. La política es un mercado. Entonces, cuando ellos quieren maximizar los beneficios de todos, ellos si lo hacen de una manera espontánea, también van beneficiando individualmente a cada empleado que tengan. Eso se va a ver afectado o va a tener un tranque. ¿Por qué? Porque si va a tener ciertos tranques. El primero va a ser porque va a haber un mayor costo de información a los electorales, es decir, los electores o las personas que tienen que votar por ellos tienen que tener más información sobre qué, cómo y lo demás. Siguiente, mayor costo de la información para los políticos, porque los políticos tienen que hablar sobre los problemas sociales, las multitudes, las soluciones que le van a dar a las multitudes de la gente y cómo las van a conformar. Los contratos difusos, básicamente las promesas que hacen los políticos en sus campañas. Bueno, vamos a meter tal cosa, tal cosa. Entonces hay contratos difusos porque resulta difícil precisar si es verdad todo lo que van a hacer, o sea, el significado de todo. En evasión de cumplimiento. Básicamente, cuando ellos no cumplen las promesas, ahí se está haciendo una evasión, pero no se puede demostrar que se haya hecho una violación al cumplimiento de sus promesas. Esa es una. También otras se refiere a la inadecuada información de los competidores potenciales. Esta dice, debido al carácter clandestino de la política como empresa lucrativa para las personas fuera de esta actividad, resulta difícil conocer sus verdaderos costos, beneficios y rentabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que básicamente el carácter de las personas, si quieren ser entidades y empresas, van a tener ciertos problemas de conocer cuáles van a ser tanto sus verdaderos costos, sus verdaderos beneficios y su verdadera rentabilidad. Otro es el monopolio de servicios y precios forzosos, porque muchos de los servicios ofrecidos por el Estado no tienen competencia, como son los servicios públicos y lo demás. Bueno, continuando, las intervenciones políticas también pueden fallar. Entonces, incluso cuando el Estado interviene en el mercado, va a tener ciertas fallas, como la inconsistencia temporal de la política, que está asociada con todo el mercado, debido a que existen ciertas reacciones, ciertas repercusiones que dan, como por ejemplo el monopolio que maneja la corrupción que puede tener. Entonces, cuando ingresan rápidamente al mercado y puede traer, pero también puede traer fallas. Y por eso ahí se hablan de ciertas reacciones. Una de las reacciones es conocida como el teorema de Coase, que dice que cuando las entidades privadas pueden lograr distribuirse de una manera equitativa todos los, valga la redundancia, productos privados que poseen ellas, logrando una automatización o una optimización a todos ellos. Sin embargo, como podemos ver acá, ese grado que vamos a hablar del grado de intervención estatal permanece irreducible. Se habla de por qué. Primero que nada, las generalidades que fueron expuestas por el teorema de Coase se pueden acabar debido a ciertas cosas. Primero, no existe garantía de que sea óptimo la distribución de las cosas por medio de entidades privadas. Cuando el número de individuos contratantes aumenta, puede haber una desigualdad en esas reparticiones. Y por ejemplo, en el caso de los grandes grupos, si hay demasiados grandes grupos, no se podrá hacer una distribución correcta y óptima como se esperaba en el teorema de Coase. Y básicamente decía que esa contribución fue una pequeña introducción, pero cuando se utiliza realmente no puede generar la optimización que ellos decían, sino que va a generar son otras fallas y va a generar un gran problema en la economía.
Bueno, por último, las instituciones ante las fallas de los mercados políticos. Básicamente, aquí era una teoría de Bingwett, que era que decía que el diseño de las instituciones ha sido propuesto como una alternativa realista. Es decir, nosotros tenemos que ver si las instituciones que nosotros tenemos lo están haciendo de verdad, de manera bien, o están fingiendo ser inteligentes y mostrándose de una manera bonita ante la sociedad para lograr conseguir sus fines y sus objetivos. Entonces, básicamente decía que de cierta manera hay que notar cuál es el diseño que tenían las instituciones a lo largo y cómo ellas nos van a aportar. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue el capítulo 7 del libro de Homero Cuevas, Fundamentos de la Economía, edición número 2. Muchas gracias. Uy.